Conclusión, que al final a la conclusión a la que llegamos es que ninguno de nosotros teníamos ni idea de qué hacer con nuestros ahorros. Así que qué mejor oportunidad que acudir a unos verdaderos expertos como los que tenemos el lujo de encontrar esta tarde y que nos den su visión y su punto de vista de, bueno, pues cuál es la situación macroeconómica y qué es lo que podemos hacer con nuestros ahorros. Entonces me encantaría empezar presentando primero a Daniel Lacalle. Daniel Lacalle es economista jefe en Tresis, es gestor del fondo Adriza Global, bueno, también ha sido gestor de otros fondos en entidades internacionales de altísimo prestigio como Citadel o como PIMCO, es miembro del Comité de Inversiones de la Fundación Rafael del Pino, bueno, además profesor en el Instituto de Empresa, es autor de varios libros bestsellers en este sector donde, bueno, ha conseguido que se vendan más de 200.000 ejemplares y además con traducción a varios idiomas, y además es participante habitual, colaborador en muchos medios especializados como pueda ser la CNBC o como pueda ser Bloomberg o como pueda ser Fox News. En definitiva, bueno, un verdadero experto. Igualmente contamos también con Sonsoles Santamaría. Ella es socia fundadora de Tresis y directora general de negocio. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y comenzó su carrera profesional en Manif, posteriormente del Grupo Santander. En el año 2000 cofundó Tresis, que realmente se ha convertido en una de las empresas líderes en este entorno a día de hoy, y con la responsabilidad en su momento de poner en marcha el área de productos y seguros. En 2009 fue nombrada directora general de negocio, englobando las áreas comerciales y de planificación patrimonial. A día de hoy, además, es miembro del Consejo y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad. Así que, sin más dilación, y para empezar, en este caso con Daniel, sí me gustaría, antes de cederle la palabra, bueno, pues pensando un poco en la situación actual, que nos dieras tu opinión y nos comentaras y reflexionaras acerca de, al menos, 4 temas que a mí me llaman la atención a día de hoy, ¿no? Te los voy a enumerar para que luego tú puedas desarrollar como consideres oportuno. En primer lugar, ¿vamos a entrar en recesión o no vamos a entrar en recesión? Porque claro, evidentemente eso impacta muchísimo en si tenemos que invertir en renta variable a medio o largo plazo o no tenemos que invertir en renta variable. Hace unas semanas, justo antes de la primera bajada de tipo de interés, parece ser que se discutía si íbamos a entrar en recesión fuerte o íbamos a entrar en un aterrizaje suave de la economía. A día de hoy, unos pocos días después, con los buenos datos aparentemente macroeconómicos que se publicaron, primero de inflación y luego de datos de empleo de Estados Unidos la semana pasada, ya parece que nadie habla de recesión y hablan de, bueno, la economía está súper bollante. ¿Realmente esto es así o no es así? Eso es el primer punto. El segundo punto que me gustaría que comentaras es, bueno, nos encontramos yo creo que 3 semanas vistas o 4 semanas vistas en las elecciones americanas. A día de hoy las encuestas lo que están diciendo es que no hay ningún ganador claro. Pero desde el punto de vista del inversor de a pie, y además ubicado aquí en Europa o incluso en España, ¿realmente tiene algún impacto o es relevante quién vaya a ser el vencedor de estas elecciones americanas? ¿Nos va a influir de alguna manera? ¿Vamos a tener que cambiar nuestra estrategia de inversión de nuestros ahorros en función de quién sea el candidato que gane estas elecciones? Pues ese sería el segundo punto que me gustaría que comentaras. En tercer lugar, también hay un tema, y es que nosotros, quizá por deformación profesional, pues somos tecnólogos y nos gusta la tecnología y además disfrutamos con ella. Y seguro que algunos de nosotros, yo me incluyo, cuando hemos invertido en algunas acciones, pues con razón o sin ella, nos ha tirado el invertir en las grandes tecnológicas, en los 7 magníficos, en Google, en Microsoft, en Nvidia, en Tesla, etc. Pero claro, evidentemente estas compañías son las que han tirado del Standard & Poor's y bueno, de la economía del mercado americano en los últimos meses o años. ¿No estaremos otra vez en un año 2000 repitiendo la burbuja de Internet, pero ahora con el mundo de las grandes empresas tecnológicas? Ese sería mi tercer punto que me gustaría que comentaras. Y por último, y ya si consideras que tienes tiempo... Pobrecillo, muchos deberes, muchos deberes. Pero Daniel es un buen background, con lo cual nos va a recomendar perfectamente. Muchos deberes. Pero es un tema que yo creo que es interesante, es el tema del dólar y en general de las monedas fiduciarias, ¿no? Yo creo que con la política que todos los gobiernos llevan a cabo de inundar el mercado de liquidez y de gasto público desmadrado, yo creo que en general, digamos, las monedas tradicionales tipo dólar o tipo euro, cada vez se confía menos en ellas, ¿no? Entonces, y van perdiendo cada vez más valor. Deberíamos pensar
a medio y largo plazo, que tenemos que buscar un activo, no sé cuál, que sea una verdadera reserva de valor en vez de las monedas tradicionales, y estoy pensando, no sé si en oro, si en Bitcoin, para los más avezados. En definitiva, con estos 4 puntos, me encantaría que los pudieras desarrollar y nos dieras tu punto de vista y tu parecer y cualquier recomendación que consideras oportuno. Así que... Bueno, muchísimas gracias primero a todos por venir. Un saludo muy cordial, sobre todo a los asientos más baratos. Ahí, Y muchísimas gracias por la oportunidad de estar con todos vosotros y por el lujo de estar además con Sonsoles. Así que trae cordura, yo traigo locura, así que yo os cuento un poco. A mí me lo habéis puesto muy difícil porque normalmente hacemos el Pimpinela, pero yo soy el telonero y luego estáis esperando al cantante principal. Así trae lo importante. Lo importante viene después con Sonsoles, pero intentaré, como diría Fidel Castro, seré breve. 4 cosas, ¿no? ¿Vamos a entrar en recesión? Sí. La cuestión no es por qué, ni cuándo, ni cómo, sino la cuestión no es si va a haber una recesión, porque una recesión no es nada más que la manifestación de un exceso previo. Entonces, cuanto más se tarda en llegar a una recesión, cuando todas las señales son evidentes, el disfrazar una recesión es muy fácil. Te endeudas, aumentas el gasto público, contratas a más gente en el sector público y evitas la recesión. No es nada difícil, ¿no? Luego, entonces la cuestión no es preguntarse si vamos a entrar en una recesión, sino cómo prepararnos si va a haber una recesión, que va a haber seguro, ¿no? Los economistas somos famosos por predecir 3 de cada 2 recesiones, ¿no? Bueno, pues eso es importante. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a ver los desequilibrios. Entonces, todas esas cosas que tú has añadido en tu breve pregunta sí. Son indicadores de que hay, claro que hay riesgo de recesión, pero no nos deberíamos preocupar por una recesión. Todos los que estáis aquí habéis creado vuestro patrimonio y habéis hecho buenos negocios y lo habéis hecho muy bien, habiendo vivido, pues como veo aquí que somos todos jóvenes, pues habiendo vivido tranquilamente 6 o 7 recesiones. Recesión no es un problema, ¿no? Lo que pasa es que la gente identifica recesión con crisis, y eso es otra cosa. Una crisis es la contracción abrupta del acceso a crédito a todos los agentes económicos, lo hagan bien o lo hagan mal. Eso es prácticamente imposible ahora. Prácticamente imposible, ¿por qué? Nos vamos a tu última pregunta. Pues eso que tú llamas inundar de liquidez es inundar de dinero, ¿no? Y el dinero no es el tío Gilito llenando su caja fuerte de monedas, ¿no? El dinero es deuda, no existe. El dinero, como el que nosotros estamos tratando, es deuda, ¿no? No existe el concepto de no hay otro tipo de dinero, ¿vale? Entonces, hay una decisión concertada de que no haya una crisis. Cuando haces una decisión concertada de que no haya una crisis y que se inunde todo de liquidez, como llamas tú, de bien llamado por otro lado, que es deuda, eso tiene ramificaciones muy importantes que van a tu última pregunta, que es, claro, la emisión constante de deuda, que es emisión constante de dinero, hace que todas las monedas fiduciarias pierdan poder adquisitivo, todas. Entonces, el dólar lo hace mejor que otras monedas, pero es relativo. El dólar contra sí mismo pierde poder adquisitivo. Por lo tanto, lo que tiene son 3... se habla mucho en todo esto de inversión y todo esto, se habla mucho de, es que hay mucha incertidumbre. ¿No? Certidumbre ninguna. No hay ninguna incertidumbre. Tienes certidumbre absoluta. Número 1. Los compromisos fiscales de los gobiernos se van a cubrir con monedas que cada vez valen menos. Claro, si yo te prometo a ti que te voy a pagar una pensión maravillosa de 5.000 euros, dirás qué alegría. Lo que no sabes es lo que valen esos 5.000 euros. Nicolás Maduro dijo que iba a hacer millonarios a todos los venezolanos y lo hizo. Lo que pasa es que 1.000.000 de bolívares no vale nada. Entonces es importante tener en cuenta eso. Eso es una certidumbre. Otra certidumbre absoluta es que como eso va a ocurrir, el activo y el pasivo siempre machean, ¿no? Te van a crujir impuestos. Esas son certidumbres. Tercera certidumbre que sabes es que, por lo tanto, para protegerte de la destrucción del poder adquisitivo de las monedas, que es la inflación, eso es la inflación no es la subida de los precios,
es la reducción del poder adquisitivo de la moneda. Una vez que sabes eso, no invertir es la decisión de inversión más arriesgada de todas. La gente dice, no, es que en la bolsa tiene mucho riesgo, lo que tienes en el bolsillo, tienes una mano que te está quitando el dinero todo el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta mañana me decían unos estudiantes, ¿se puede vivir con 1.000 euros? Digo, sí, depende de lo que valgan los 1.000. ¿No? Tú vas a vivir con 10.000, lo que no sabes es que esos 10.000 valen menos que esos 1.000 de hoy. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que ser conscientes es de eso e invertir para protegernos de la inflación. Y que no invertir es el mayor riesgo de todos. Por lo tanto, ¿va a haber recesión? Claro. No, pero no te preocupes por la recesión. Nadie jamás se debería preocupar por la recesión. Nunca. Y además, si entiendes lo otro, deberías saber que si viene una recesión, lo que deberías es aprovechar para invertir mucho más. ¿De acuerdo? Eso como aspecto general, ¿no? ¿Las elecciones norteamericanas le afectan al inversor? Sí, claro que le afectan dependiendo de quién gane sobre los sectores que lo van a hacer mejor y los sectores que lo van a hacer peor. Lo que pasa es que normalmente la gente tiene una visión, sobre todo en Europa, en Europa es alucinante, en Europa no existen defensores del Partido Republicano en los arcos parlamentarios. Los partidos de derecha europea prefieren a los demócratas y los de izquierda también, ¿no? Entonces, aquí se percibe siempre con una especie de terror absoluto a los presidentes republicanos, con Bush, con Reagan, con todo, un miedo total, ¿no? No. Lo único que sí que va a haber sectores más beneficiados y sectores más perjudicados. Ahora, lo que te debería preocupar o importar de las elecciones norteamericanas no es nada, son dos cosas que no son ninguna de las que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? La primera y la más importante es que uno va a poner en peligro la libertad de expresión y otro no. Esa es la primera, porque ¿cómo te vas a informar en el futuro? ¿Vale? Dos, y lo que es muy importante, es la primera elección que yo he vivido en Estados Unidos en la que ningún candidato está hablando de cómo reducir la deuda y cómo reducir el déficit. Uno te va a aumentar el déficit tirando de bajada de impuestos y aumento de gasto, porque también va a aumentar el gasto, y otro te va a aumentar el déficit gastando muchísimo más y aumentando los impuestos. Entonces lo que tienes que pensar es cómo va a afectar eso a tus inversiones, porque es muy diferente y tiene impacto, ¿no? Pero no el impacto que la gente se piensa, ¿de acuerdo? Para Europa es exactamente igual que ganen los demócratas a que ganen los republicanos. La gente se cree que es que, el otro día me decían, no, es que si gana Trump van a volver los aranceles, pero ¿cuándo se han ido los aranceles? ¿Qué clase de estupidez estamos diciendo? Todos los aranceles de la era Obama los mantuvo Trump y todos los aranceles de la era Trump los ha mantenido y aumentado, bueno, Biden, si te crees que Biden es el que gobierna, pero el que sea, ¿vale? Vamos a tener más proteccionismo, más aranceles y fundamentalmente más aranceles contra la Unión Europea porque el rey mundial de los aranceles es la Unión Europea. Siempre hablamos de China y de Estados Unidos y el agente económico más arancelario de todos es la Unión Europea. Lo que pasa es que nosotros le ponemos el paraguas de medioambiental. Medioambiental, aranceles, ¿vale? Vas ahí, vienes aquí por la calle, no veis ni un solo Pontiac, ni un solo Chrysler, bueno, un Chrysler a lo mejor, porque son norteamericanos, pero no ves un solo Pontiac, no ves un GMC, ¿por qué? Aranceles, bien. Bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ser breve, yo creo que eso lo engloba todo y eso es lo que tienes que tener más en mente como inversor y como análisis. Tecnológicas, las grandes tecnológicas. Bueno, fíjate que ha dicho los 7 magníficos. Los 4 no son los 7 magníficos. 3 de magníficos nada. 3 de esos 7 lo han hecho fatal. ¿De acuerdo? Es importante entender que eso, el hecho de que las grandes tecnológicas hayan aumentado mucho de valoración y hayan subido mucho, es un efecto monetario. Es un efecto monetario. Una tecnológica es un activo de larguísima duración, ¿vale? Y cuanto más dinero y el principal beneficiario del aumento masivo de la cantidad de dinero. Las tecnológicas no suben porque lo hagan fenomenal. Las tecnológicas suben cuando aumenta la cantidad de dinero y se pegan la piña cuando empiezan a subir los tipos y se reduce la cantidad de dinero. Es tan sencillo y tan complicado como eso. Por lo tanto,
La probabilidad de que las tecnológicas lideren si lo lideran las tecnológicas, y si no lo lideran las tecnológicas no tienes un mercado. Lo que pasa es que las tecnológicas que lo lideran no son las mismas que antes. Y le decías tú, hay una burbuja, no es lo mismo una empresa que gana muchísimo dinero, genera muchísima caja, etcétera, etcétera, que Enron o WorldCom, lo mismo, ¿vale? Pero no podemos olvidar que las grandes tecnológicas no son grandes eternamente. ¿Quién se acuerda de Yahoo? Nadie, todavía existe. ¿Quién se acuerda de Sony? Menos, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que los periodos de maduración de las grandes empresas tecnológicas son más cortos y más abruptos, y no caer en el error de pensar que todo va a ser siempre exactamente nada más. Pero claramente la tecnología es una de nuestras apuestas a largo plazo, con el efecto demográfico, que eso es básicamente, pues yo lo llamo longevidad porque ya me pilla por la edad de la jubilación, pero es el envejecimiento de la población, ¿de acuerdo? Y el aumento de la clase media en los países emergentes, y con lo que sería la sostenibilidad, que se repite mucho la palabra sostenible, pero de manera equivocada. No hay nada más insostenible que las pérdidas, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de lo que es eficiencia, mejora de procesos, etcétera, pero rentable, ¿no? Y a eso es a lo que nos dedicamos. Pero bueno, pues por ponerlo todo condensado lo más rápido posible en esas 4 preguntas, pues te diría eso, garantizado absolutamente, ¿no? Si en la época en la que decían que no había inflación, el euro ha perdido un 40% de poder adquisitivo, y aquí hay un montón de gente que ha vivido esa abominación mundial, que cada 10 años venían, te hacían eso que llamaban una devaluación competitiva, que era robar a todo el mundo un 20% de su salario y de sus ahorros, y tirabas para adelante, ¿no? Es una garantía, no existe ninguna moneda fiduciaria que vaya a defender, ninguna. Pues hasta ahí, ¿no? Nos has dejado sin palabras. Daniel, muchísimas gracias. Ahí, la verdad es que me has dejado un poco preocupado, realmente. Sobre todo por aquello de las certidumbres que tenemos claras, porque tú tienes claro, y que yo creo que a partir de ahora las tenemos. Pero bueno, dejaremos el resto de preguntas y un debate un poco para el final. Entonces ahora, si te parece, pasamos a Sonsoles, que bueno, estaremos encantados que nos digas, bueno, qué podemos hacer o cómo podemos gestionar un poco estos ahorros que tenemos y que hemos acumulado a lo largo de nuestra carrera profesional. También, perdona, Sonsoles, aunque aquí ya haya, como dice Daniel, una media de edad, los que están online no necesariamente. Por lo tanto, esa estrategia también para gente más jovencita, tenemos aquí unos chavales por todos lados, por ahí también un montón, y vosotros todos, mira qué jóvenes todos estos de aquí. Que no hagamos de solo aquellos que hemos acumulado, que tampoco hemos acumulado tanto, pero bueno, que hemos acumulado algo, sino más general. Perfecto. Pues bueno, primero muchísimas gracias y vamos, coincido con Daniel, estoy auténticamente sorprendida por el aforo con el día que hace, porque temíamos que esto estuviese vacío porque nadie pudiese llegar con el tráfico y todo, así que os agradecemos muchísimo que nos acompañéis. Y luego me hace también especial ilusión porque mi hijo, si el segundo mío se ha graduado en mayo de ingeniero de telecomunicaciones. Bueno, pero entonces le decía que va venía... a hacer el máster, no habilitante, porque eso es graduado, pero no ingeniero de telecomunicaciones. Ya hablaremos, Sonsoles, hablaremos cuando terminemos. Sí. Poco a poco. Corte. ¿No? Hemos conseguido el primer hito. Te vas a ir con tareas para hacer esto es como las inversiones. Qué estrés, eso te iba a decir. Y luego ya programamos. Ya verás cómo lo hace, que es un chico listo. Sí. Pues lo que a mí me gustaría contaros es un poco, porque yo creo que hay una gran confusión con cuáles son los servicios que presta una entidad financiera y dónde una entidad financiera de verdad puede ayudar a los inversores a ir consiguiendo sus objetivos vitales, porque al final tenemos que hacer siempre un ejercicio de paralelismo entre el ciclo vital y el ciclo financiero, de manera que lo primero que determinemos es qué objetivos queremos alcanzar y luego ver todos nuestros ahorros e inversiones financieras cómo nos pueden ir acompañando a alcanzar esos objetivos. Yo siempre pongo un ejemplo que el que compra una Black & Decker no quiere un agujero en la pared, quiere un cuadro.
Pues el que invierte no quiere un 5%, quiere comprarse una casa, invertir para un negocio, invertir para la jubilación, para la educación de los hijos. Cualquier entidad financiera en las que os pongáis en sus manos debería partir por esa reflexión con vosotros antes de recomendaros ningún producto, ningún perfil de riesgo o ningún tipo de inversión. Y esa yo creo que es la principal diferencia de cómo trabajamos. ¿Qué servicios de inversión ofrecen las entidades financieras? También porque os suenen y cuando os planteen determinadas preguntas, hay algunas que hay que darles mucha importancia. Los servicios de inversión que prestamos las entidades financieras se diferencian por el grado de intervención del cliente. Entonces hay un primer servicio que es lo que llamamos RTO, que es recepción y transmisión de órdenes, o mera distribución, para clientes absolutamente autónomos, que saben tomar sus decisiones. Lo que esperas es que la entidad tenga una buena web, tú puedas hacer tus selecciones de productos y tú te compones tu cartera, ¿vale? Un cliente que tiene esos conocimientos y tiene esa capacidad y el tiempo. El siguiente servicio sería el asesoramiento. El asesoramiento consiste en que la entidad financiera proporciona recomendaciones al cliente, pero es el cliente el que decide si las ejecuta o no, tanto para comprar como para vender. Entonces hay una intervención de la entidad en la recomendación de los productos, que tenemos que ver si son adecuados para el cliente, y ahora hablaré de esa parte, pero luego es el cliente el que en última instancia decide si quiere realizar esas inversiones. Y el tercer servicio en el que el cliente delega la totalidad de las decisiones de inversión a la entidad es la gestión discrecional de carteras. Entonces, siempre que abordéis una entidad, os deberían dar esas tres alternativas y en función del grado de intervención que queráis tener en esa participación en las inversiones, escogeréis una u otra. Dentro de esos servicios hay un test que os solerán preguntar, ¿vale? Dependiendo un poco del sitio, que es el test de idoneidad, que os sonará a algunos de vosotros si trabajáis con entidades financieras. El test de idoneidad lo que pregunta, este es clave, y normalmente las entidades financieras le quitan toda la importancia y quieren pasar el check rápidamente con el cliente. El test de idoneidad es como el cuestionario médico cuando tú vas al doctor, que te pregunta por patologías previas, qué es lo que te duele, qué medicaciones tomas, un poco también cuáles son los objetivos que quieres alcanzar. Y en términos médicos no es lo mismo preparar físicamente a un atleta que va a querer correr una maratón, ni en términos de nutrición ni en términos de disciplina de ejercicio, y que a una persona a lo mejor de 70 años que tiene determinadas patologías u otras condiciones. En el sector financiero es exactamente igual, no va a invertir nunca igual una persona joven que está empezando a ahorrar y que tiene determinada capacidad y determinados objetivos que alguien que está en una fase a lo mejor ya de retiro y lo que tiene es que ir viviendo de los ahorros que ha ido generando, ¿vale? En el test de idoneidad lo que preguntamos es ¿cuáles son los conocimientos y experiencia que tiene el cliente? Es muy importante para nosotros saber qué conocimientos tiene para asegurarnos que entiende lo que le estamos explicando, que entiende el producto y los riesgos que va a asumir con su inversión. Conocimientos y experiencia. Por otro lado, lo que vemos es cuál es su situación financiera, porque puede tener una situación financiera más holgada y para una parte de su patrimonio querer asumir un riesgo muy elevado y lo podemos acompañar en ese riesgo, pero si lo que percibimos en esa situación financiera es que va a incurrir en un riesgo excesivo, como médicos financieros del cliente deberíamos llevarle hacia otro tipo de inversiones. Y luego, por último, los objetivos de inversión, que es realmente lo que quiere conseguir. El test de idoneidad es crítico, entonces cuando os lo planteen, prestarle atención y que os lo pregunten bien, y si pasan muy rápido, dedicarle un poco de tiempo. La última pregunta que se hace en los test de idoneidad es bastante reciente, son las preferencias de sostenibilidad. Y lo que preguntamos es qué grado de sostenibilidad queréis imprimir a vuestras inversiones, que luego eso es un tema bastante largo, que si queréis le dedicamos un poco de tiempo si os interesa, y si no hacemos, que así tenemos la excusa de volver. En marzo tenemos hueco. Conocimientos y experiencia, situación financiera, objetivos de inversión, preferencias de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos entre sí? Nosotros, sobre todo este abanico de servicios que una entidad, cualquier entidad podemos ofreceros, nosotros lo primero que hacemos con el cliente
es un análisis de planificación financiera. Necesitamos entender lo que os decía al principio, para qué quiere invertir y cuáles son los objetivos que persigue. Y hay dos tipos de planificación. Una planificación que se hace cuando el cliente está en etapa de acumulación de ahorro. No es lo mismo que bueno, tengamos 20 y tantos, 30 años en plena acumulación, 45, 50, que los niños ya han terminado las universidades, tenemos más capacidad de ahorro, que si tenemos 65 años, 70, en los que estamos en una etapa de retiro, ¿vale? La etapa de acumulación tenemos que ver qué objetivos a corto, medio y largo plazo queremos, y hay un error bastante común entre los inversores, y es que tendemos a pensar que tenemos un perfil de riesgo monolítico y que somos monolíticamente arriesgados, monolíticamente equilibrados o monolíticamente conservadores. Y no es así. Podemos tener carteras con un perfil más conservador a corto plazo porque vayamos a necesitar disponer de ellas para un objetivo a 1 o 2 años. Y dices, oye, es que sé que me voy a comprar una casa, pues no me voy a jugar esos ahorros, destino una parte con un perfil más conservador. Pero si mi horizonte de inversión de otros objetivos es 3, 5 años, le puedo imprimir un perfil de riesgo mayor. Entonces, estas no son decisiones binarias de renta variable, renta fija. Hay un abanico de perfiles de riesgo que debemos combinar a la hora de conformar nuestras inversiones para poder ir diseñando esa hoja de ruta que es un blanco móvil y que habrá que ir actualizando cuando las circunstancias varíen, ¿vale? Normalmente cuando hacemos esos ejercicios, esa planificación por objetivos, lo que nos damos cuenta es que en general y afortunadamente todos tenemos bastantes más sueños que recursos para alcanzarlos. Entonces pues empiezas diciendo, pues quiero estudiar un máster y la educación de mis hijos y que se vayan a Estados Unidos y comprarme un barco y una casa. Haces los números y dices, tienes que recortar alguno, que no llegas. Y dices, bueno, pues mis hijos van a estudiar en Madrid porque el barco no me lo perdono. Y entonces vas viendo qué prioridades pones y qué objetivos vas teniendo, ¿vale? Pero ese es un ejercicio muy interesante porque no lo hacemos solamente para la parte exclusivamente financiera líquida que tienen los clientes, sino que vemos el patrimonio en conjunto, porque muchas veces el cliente nos dice, no, es que no tengo patrimonio financiero suficiente, pero a lo mejor tienes inversiones en empresas no cotizadas, tienes inmobiliario, en España somos más de ladrillo sí, que... eso es parte del patrimonio, y a lo mejor parte de ese patrimonio se puede reorganizar para maximizar su rendimiento, ¿vale? Es algo que miramos. El otro tipo de planificación es la planificación de retiro. La planificación de retiro es crítica, porque una vez nos jubilamos o nos retiramos, dejamos de generar ingresos y vivimos de esa riqueza que hemos acumulado. La esperanza de vida en España somos el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida después de Japón, ¿vale? Si alguien piensa que va a vivir unos 90 años y tiene 48 años, le quedan 42. Hay una estadística que dice que cada 7 años se gana un año de vida por los descubrimientos médicos, por la mejora del personal de la nutrición, disciplinas de entrenos, ejercicio físico. Si a esa persona de 48 años le quedan 42, entre 7 son 6 más. Va a vivir hasta los 96, no hasta los 90. Y ese dato es tremendamente relevante a la hora de ver cómo vamos desacumulando y tirando de ese ahorro para vivir. Y ahí entra en juego un aspecto que es absolutamente crítico a la hora de diseñar las carteras de inversiones, que es el tratamiento fiscal de los distintos productos de inversión. Hay productos de inversión con un tratamiento fiscal óptimo para persona física somos individuos con carita y pies, y hay instrumentos muy idóneos para persona jurídica, que son las sociedades. Es fundamental, dentro de esa hoja de ruta que diseñemos, hacemos todo el análisis de patrimonio financiero y no financiero, vemos qué parte es fiscalmente más eficiente ir tirando de ella para poder alargar lo máximo posible ese patrimonio financiero. Pero el error más común cuando alguien se jubila es, ahora me posiciono conservador, porque es que ya tengo que vivir de esto. Y dices, pero alma de cántaro, que te quedan 30 años por delante. Sigue invirtiendo, poniendo riesgo, porque el interés compuesto, que es esa gran magia del sector financiero, va a funcionar
mucho mejor y todavía nos quedan muchos. Entonces, un poco por poder pasar a las preguntas que yo creo que es más interesante, los servicios de inversión que presta cualquier banca privada, cualquier entidad financiera, en función del grado de intervención del cliente, distribución, asesoramiento o gestión. Prestad mucha atención al test de idoneidad porque os va a hacer plantearos preguntas que a lo mejor no habíais pensado, pero lo fundamental antes de pensar en qué producto vamos a invertir o si voy a invertir en renta variable o renta fija o mercado americano o mercados emergentes es pensar cuáles son esos objetivos, qué servicio es el más adecuado para poder invertir en eso, en diseñar mi plan, qué perfil de riesgo quiero imprimir a cada horizonte de inversión de esos objetivos que tengo y qué tratamiento fiscal tienen los instrumentos que me están recomendando. Sobre la base de esos grandes pilares de inversiones financieras líquidas, luego hay estrategias complementarias o productos complementarios que pueden enriquecer esas carteras. Productos como pueden ser las inversiones inmobiliarias, el capital riesgo, criptoactivos, que no se ha mencionado, pero seguro que todos tenéis en la cabeza, porque es algo que cada vez nos preguntan más, o tokenización de activos, que también existe. Hay figuras fiscales para personas jurídicas, pero esos son complementos que van a aderezar la cartera y para poder extraer un plus de rentabilidad financiero o fiscal. Pero el grueso y esos pilares deben estar en inversiones líquidas que nos permitan ir movilizando ese ahorro a lo largo del tiempo, adaptándolo a las oportunidades de mercado y a las circunstancias fiscales de cada uno de los sectores. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu intervención, la verdad es que muy interesante, y si os parece pues pasamos al turno de preguntas de los asistentes. Pero esperaos un momento, por privilegio tengo unas preguntas que me habéis suscitado y un comentario que relaciona los... Tú en cierta medida, Daniel, has dicho en un momento dado, no hacer nada es hacer algo, el decidir no hacer, y tú acabas de decir hace un segundito, cuando llega uno a la jubilación no se tiene que ser tan conservador, en cierta medida es un poco lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una idea fuerza que no tenemos muy metida en la cabeza, ese era el comentario. Y luego, bueno, aparte de agradeceros sendas intervenciones, habéis nombrado que en el test de idoneidad todo el tema de la sociabilidad, y tú has nombrado, y ahora viene un tsunami normativo en ESG en la Unión Europea, creo recordar que son 1.100 KPIs los que están precisando, y nosotros al fin y al cabo la gran mayoría de los ingenieros trabajamos en el ámbito de la computación. Eso en el ámbito de sistemas es una oportunidad de negocio y de trabajo extraordinaria, todo hay que decirlo, porque va a haber mucho trabajo, porque habrá que hacer muchas cosas. Sí. Unas breves pinceladas de qué os parece toda esa normativa, un poquito más largo de bien, malo, regular, una pincelada para no robar al resto de los compañeros. Si queréis, os cuento simplemente un pequeño comentario que yo creo que me he dejado un poco en el tintero de cómo nos coordinamos el área de negocio que llevaría yo con el área de inversiones que lidera Daniel. Una vez hemos hecho toda esa planificación y determinamos cuáles son los servicios y esos distintos perfiles de riesgo en función del horizonte de inversión, para nosotros lo que es crítico es tener un área tremendamente robusta que esté continuamente analizando las oportunidades, la visión macro y las oportunidades de inversión allá donde surjan, para poder hacer propuestas activas y continuadas sobre las carteras. Pero si veis, en ningún momento he hablado de producto, porque nunca hablaremos de producto hasta no conocer realmente las circunstancias. Pero para nosotros el pilar de todas esas recomendaciones es el área que lidera Daniel y es crítica. Tienen un comité semanal en el que están revisando todas las decisiones de inversión que se han tomado con las carteras para poder tener cintura para reaccionar si fuese necesario o mantener esas inversiones si se confirma adecuada. ¿Vale? Con relación a tus preguntas, el primer comentario es absolutamente correcto, es decir, en función del momento vital en el que estemos, tenemos que tomar decisiones, y tenemos que tomar decisiones de perfil de riesgo, decisiones de inversión. Como decía Daniel, el no estar invertido, vamos, es un anatema, porque con la inflación estás perdiendo dinero, y como siempre decimos, la inflación es como es acumulativa. El que un año sea un 5 y otro año sea un 3 no quiere decir que ha bajado. Esto
a Daniel siempre pone el ejemplo, si yo engordo este año 10 kilos y el año que viene engordo 3, no he adelgazado, estoy engordando a menos ritmo, pero sigo engordando. Pues la inflación es exactamente igual, es acumulativa. Entonces, mientras haya inflación, debemos siempre invertir para intentar por lo menos no perder ese poder adquisitivo. Con relación a la sostenibilidad al sector financiero nos toca de lleno. ¿Vale? La sostenibilidad tuvo 3 hitos principales, 2 en el año 2015, que fue la aprobación de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y en el mismo año 2015 se celebró en diciembre la Cumbre de París, donde bueno, pues se tomó, yo creo que real conciencia sobre el cambio climático y los compromisos de reducción de emisiones, etcétera. Pero luego hubo un hito muy importante para el sector financiero, que fue el Plan de Finanzas Sostenibles en el año 18, en el cual Europa decidió dar un protagonismo especial al sector financiero, porque se dieron cuenta que el sector financiero es el que canaliza la inversión y financiación a las empresas, de manera que pasó una responsabilidad de la monitorización de esos proyectos que financiábamos o a los que derivábamos esos flujos de capital para que tuviésemos una observancia mayor sobre sus modelos de sostenibilidad, tanto por el lado medioambiental, social como de buen gobierno. Todo eso lo han ido trasladando a normas de distinta envergadura y realmente muy transversales en todos los sectores. En la parte de las inversiones tenemos que tener una observancia mayor, no solamente a las auditorías financieras de las compañías, sino ahora en las memorias de sostenibilidad y la directiva de sostenibilidad que se va a aprobar, que es la que mencionabas, que exige el cumplimentar una serie de KPIs, que son más de 1000 y pico, y que en función del tamaño de las empresas van a tener que adherirse al cumplimiento de esa directiva y esas memorias en los próximos, ¿vale? Este año ya empiezan las más grandes y en los próximos años se van a tener que ir adhiriendo todas. Hay otra directiva que entra en vigor el año que viene, si no me equivoco, que es la de diligencia de vida, que es especialmente relativa a sostenibilidad. Es una locura. Es una locura, porque bueno, al final cuando intentas regular todo tanto, en muchas ocasiones lo que provocas es expulsión de actores más pequeños que no tienen la capacidad de sobrellevar toda esa regulación. Y nosotros tenemos la suerte como banca privada que por un lado lo vemos, lo de las grandes empresas a través de las inversiones, porque son las grandes cotizadas que van a poder cumplir, sufrirán en su cuenta de resultados porque tendrá un coste en la parte de abajo de la cuenta de resultados, pero con la directiva de diligencia de vida, que se tiene que hacer un análisis de la cadena de valor de las empresas, va a impactar directamente en la cadena de proveedores. Y hay muchos proveedores que son pequeños que no tienen esa capacidad de reporte de ese grado de sostenibilidad, y eso es lo que a nosotros nos preocupa sobremanera. Esos reportes se van a tener que ir adhiriendo en función del tamaño, y a mí lo que me da personalmente muchísima tristeza es que hay muchas compañías que están conteniendo su crecimiento para no llegar a esos umbrales, y eso es un drama, porque realmente lo que deberíamos es promover el crecimiento de esos buenos proyectos que impliquen contratación, que impliquen... Yo lo que espero es que desde el sector financiero hay una terminología que utilizamos que es, por favor, que miren la interoperabilidad de las normas, es cómo casan entre ellas para poder manejarnos, y que alguien se le abran los ojos y se den cuenta que no ya en España, que es a la enésima, pero en toda Europa, las pymes son las que están soportando la economía real de los países. Y si estas normativas se estrangulan con los requisitos que imponen, pues va a ser un poco problemático. Al final la sostenibilidad se trata de hacer las cosas bien y se trata de la gobernanza de las compañías. Cuando la gobernanza es correcta, todo fluye muy bien. Entonces debemos centrarnos más en la gobernanza que en los reportes. Pero bueno, esto, aunque se esté grabando, tenía que decirlo. No, oye, si aquí sois todos muy libérrimos, yo tengo una opinión muy parecida, y además mucha gente no lo sabe, pero mi hermana ha hecho una tesis doctoral sobre la de diligencia de vida y la lee la semana que viene. Aquí nuestra directora de marketing, que está sentada en primera fila, ha hecho una tesis doctoral sobre la sostenibilidad y en concreto la lee la semana que viene. El interés de los inversores en el sector financiero, que es súper interesante. Y es verdad que esa es casi más soterrada, como más
oscura no es la palabra, menos exacto, más opaca en el sentido, pero quizás con más trasfondo. Bueno, preguntas para todo el mundo. Perdonadme que me estén diciendo. No, sí, la gente... Uy, madre de Dios. Micrófono. Lo gobiernas tú mucho. A ver, tenemos una por aquí. Hola. Por favor, levántate para que se te escucha? Ni se te ve ni se te escucha. Hola, buenas tardes, soy Javier Martínez y me gustaría preguntarle sobre la cumbre de los BRICS y cómo cree que un posible ligamiento de esta futura moneda UNIT al oro si podría desafiar a la hegemonía del dólar, porque yo creo que la única manera de mantener este sistema de deuda es teniendo la reserva de valor, que es el dólar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es la pregunta más complicada y más sencilla del mundo. Te la voy a hacer inmediatamente. Y te tienes que responder a ti mismo, ¿no? Y ya sé la respuesta, o sea que no hace falta que la digas. ¿Tú estás dispuesto a recibir tu salario y a atesorar tus ahorros en una moneda emitida por Brasil, Rusia, India y China? Ya está. Esa es la respuesta. Es así de sencillo. O sea, la idea de que tú vas a... La moneda de reserva del mundo no se instaura porque lo diga yo, porque lo diga un gobierno, porque lo diga un ejército, sino porque tengas libertad de capitales, libertad de instituciones y contrapesos institucionales, ¿sabes? Nada más. Entonces, no puedes hacer una moneda de reserva del mundo cuando tienes dos dictaduras que tienen control de capitales y dos no dictaduras cuya historia es destruir la moneda, ¿ok? Y la evidencia es tan sencilla como que tú te vas a Brasil y les preguntas, ¿usted recibiría su salario en dólares o en la moneda de los... yo le llamo los BRICS, ¿no? Ahora son 5, ¿no? Pero yo los BRICS los llamo los Beatles con 4 Ringos. Eso esta vez ha funcionado. Como sois más mayores, ¿me entendéis? Esta mañana con los jóvenes de 20 años no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Los Beatles en tu vida comprarías esa moneda. ¿Sabes por qué? Pues te dice, va a estar garantizada por oro. ¿Así? ¿Cómo? También te sacó una moneda garantizada por oro Maduro. ¿Qué ha pasado con esa moneda? La moneda fiduciaria se llama fiduciaria porque viene de fe. Y la única razón por la que tú tienes fe en una moneda fiduciaria es no por lo que yo diga, o por lo que digas tú, o por lo que diga un banco central, sino por lo que acepte la siguiente persona que la va a utilizar para hacer intercambio de bienes y servicios. Y por lo tanto, la probabilidad de que, con todo mi cariño a esos países, que tienen cosas muy buenas todos, la probabilidad de que se enfrenten al dólar es 0. Exactamente. Siguiente pregunta. Pepe. Antiguo presidente. Pues muchas gracias porque quiero aprovechar que estés aquí. Más de una tuve la suerte y le ayudaba y al problema y yo lo de la renta muy claro. Tú lo has dicho. La parte es sí primero, más allá el punto real, más allá del y es real tanto para un negocio. Claro, no solamente es posible. La idea de que el crecimiento es limitado es una idiotez de tal calibre que solamente se le puede ocurrir a un intelectual, porque ignora todos los factores de eficiencia, de tecnología, de ingenio humano, ¿no? Claro, o sea, tú dices, lo que tiene este teléfono ahora mismo, pues cuando yo empecé a trabajar en el año 91, pues era un edificio, ¿sabes? ¿No? El crecimiento es eterno, es eterno. Y el error que comete la gente, no la gente, porque tampoco es un error, está hecho por diseño, es una ideología, es decir, no es que el crecimiento no puede ser eterno porque los recursos son limitados. Mentira, los recursos no son limitados, completa y absolutamente falso. Y sobre todo los recursos no son recursos, sino más importante. Pero el crecimiento no solamente es eterno, sino que crecemos mucho menos de lo que podríamos. Ese es el problema. O sea, el potencial de crecimiento es muchísimo mayor. Lo que pasa es que tienes todas estas cosas. Estaba yo pensando, fíjate, solamente regulaciones. No sé cómo se les ha ocurrido otras mil. O sea, seguro que también. Hay toda una serie de frenos y de incentivos, ¿no? Y no me he olvidado la otra parte de la pregunta. ¿Y por qué es necesario? Porque la riqueza no es estática. La riqueza o se crea o se destruye. No existe el concepto de la riqueza estática. Se nos intenta vender que la riqueza es algo que es estático y que se puede repartir. Es falso. La riqueza o la creas o la destruyes. En el momento en el que tú dejas de crecer, estás empobreciendo. Entonces, y además estás empobreciendo no de manera unitaria,
sino que estás empobreciendo de manera exponencial, es decir, dejas de crecer y al que empobreces más es al que está peor, más rápido, ¿entiendes? Por lo tanto, la idea de esta idiocia del decrecimiento parte de la base de que la riqueza es estática. La única razón por la que esta botella vale 2 euros es porque alguien está dispuesto a pagar 2 euros por esa botella. Si esa botella alguien no piensa que después de reciclar, de poner, de quitar no sé qué, no sé cuánto, se va a conseguir hacer algo que lo vas a poder convertir en el barniz de esta mesa y vale el doble, entonces esto no vale 2 euros, vale nada, ¿sabes? Eso es lo importante entender. Entonces, ¿se puede crecer eternamente? Sí. ¿Se puede crecer muchísimo más? Sí. ¿Los recursos son limitados? No. Los recursos son ilimitados y además, si se te ocurre de crecer, te vas a empobrecer muy rápido, además. Más preguntas. Buenas tardes, soy Jorge Arizmendi y quería hacer una consulta en relación a cuál sería vuestra recomendación en cuanto a activos, voy a decir más tangibles, puede ser la inversión inmobiliaria en entornos residenciales, viviendas, así como lo físico. Sé que tiene custodia la acumulación, pero sí me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, ¿qué porcentaje de nuestro ahorro sugeriríais que se dirigiese a cada una de estas inversiones? Y en particular, en el caso de las inversiones inmobiliarias, si seríais partidarios de invertir en España con toda la legislación que se está promulgando, que parece que responsabilidades particulares, una obligación debería de asumir los gobiernos, o si consideráis que sería más acertado invertir en algún otro país. Hombre, pero si quieres, lo primero que tienes que entender cuando inviertes en activos físicos es que son activos, se llaman activos cautivos, ¿vale? Stranded assets se llaman. ¿Y eso qué significa? Que te los expropian. Esto no te lo puedes llevar, ¿sabes? Entonces, te lo pueden expropiar vía impuestos, te lo pueden expropiar vía inflación, te lo pueden expropiar de muchas maneras. Entonces, hay que ser consciente a la hora de invertir de cuánto quieres tú tener en activos cautivos. Que no pasa nada en invertir en activos cautivos si sabes que son activos cautivos. La mayoría de la gente piensa que es bueno invertir en inmobiliario porque piensa que tiene menos riesgo, porque no ve la fluctuación de precio cada día, ¿verdad? Tú ves la fluctuación de precios en la bolsa y dices, uy, qué miedo, ¿no? Porque lo ves moverse todo el tiempo, cada minuto, cada segundo. Si vieses todas las transacciones, por eso se hace, si vieses todas las transacciones que se hacen en Madrid de inmobiliario cada segundo, no comprarías inmobiliario nunca, porque en un mismo barrio puede haber diferencias del 30, del 35%, dependiendo de las preferencias de cada uno. Entonces, hay que invertir, y invertir de manera que sepas tú qué porcentaje te conviene a ti con respecto a tu tolerancia a la volatilidad y al riesgo. El oro físico está muy bien, pero no te olvides nunca que en los últimos 50 años los gobiernos han expropiado físico en al menos 15 ocasiones que yo recuerdo. Entonces, ¿por qué está muy bien si tienes la capacidad? Al final la inversión es escapar de la mano del gobierno. Y eso es lo que es invertir. Eso sí que es directo. Invertir es escapar de la mano del gobierno y lo ha sido siempre. Entonces, tienes que ser consciente de la parte que quieres tener a mano de gobierno y la parte que no. Y eso ya depende de cada uno. Ahí sí que como decía Sonsoles, hay que analizarlo con detalle. El inmobiliario no es un activo, ¿vale? No es lo mismo una vivienda en esta calle que una vivienda en, no voy a decir otro barrio, me da exactamente igual, pero de menor valor. A 20 kilómetros de aquí, no es igual, ¿no? Entonces el inmobiliario residencial en sí mismo no es un valor tangible. Y cuando se pone en una sola cosa, es porque lo que estás literalmente haciendo es simplemente intentar protegerte contra él. Entonces, hay que analizarlo con mucho detalle e invertir con mucho cuidado, porque, por ejemplo, la inversión inmobiliaria, en estos últimos años, inmobiliarias, los REITs. O sea, que hay que verlo con cuidado, ¿sabes?, para no caer en el error en inversión, como, no sé si lo sabéis, ¿no? Cuando se hace un guión en Hollywood, todas las películas tienen una cosa que se llama, es algo que te atrae a la película y que no tiene que ver con la historia, ¿de acuerdo?
El nugget es algo que es plausible, pero que no es plausible, ¿no? El petróleo es finito, por lo tanto, solamente puede, ¿sabes? Los recursos son limitados y por lo tanto no crecer ilimitadamente. Esos son nuggets. El inmobiliario, hay que tener cuidado en caer, y el oro físico, en ese error. Es mejor tenerlo físico porque si lo tienes en financiero te lo puede quitar, en una crisis financiera lo puedes sufrir. Si lo tienes en físico, aparece el gobierno y dice todas las cajas de seguridad de este país me las quedo. Nunca jamás inviertas considerando que la capacidad ilimitada de represión y de imposición del gobierno no va a ser utilizada. Nada más. Bueno, efectivamente en la eres parte consciente de que se inmobiliario, graba. Dos preguntas más. Un segundo por complementarle. Perdóname, que no me había dado por aquí. A la hora de invertir en inmobiliario, sí que creemos que es fundamental el entender si se quiere invertir para disfrutar de esa vivienda o como inversión. Entonces, como inversión, comprar un inmueble, gestionar el alquiler, los impuestos, etcétera. Siempre, normalmente, cuando dan las rentabilidades, nunca le añaden los impuestos y la hipoteca que hay que pagar o los costes de mantenimiento, etcétera. Y ese análisis habría que hacerlo de manera un poco más detallada, porque a todo el mundo le sale bien, pero es como cuando invierten en valores, cuentan los suben, pero no todo lo que han perdido. Entonces, sí que hay que pensarlo muy bien lo que supone la gestión de esa vivienda como inversión, porque como inversión realmente en inmobiliario hay muchos vehículos que a lo mejor tienen otra estructura, que pueden ser fondos, pueden ser sociedades en las que participes y no existe exclusivamente una naturaleza, es decir, puede ser residencial, pero pueden ser centros de datos, pueden ser oficinas. Es decir, menos. si el objetivo es inversión, habría que analizar mejor qué tipo de rentabilidad esperas, a qué plazo, si esperas que genere flujo pronto o que se le pueda dar el pase pronto y por lo tanto la rentabilidad que arroje sea más explosiva en un plazo de tiempo más corto, y ahí es donde entraría si podría ser interesante invertir exclusivamente en España o buscar alguna otra geografía que fuesen a generar esa rentabilidad más acorde con el tipo de rentabilidad que espera. Entonces, normalmente tendemos a tener una idea más limitada del inmobiliario, que es la compra directa de un piso, pero como inversión sí que puede complementar muy bien las carteras, pero no necesariamente con esa inversión tradicional, con otro. A ver, vamos o sea, como todos tenéis muchas ganas, hay 1, 2, 3, 4 preguntas. Y luego, hombre, lo podéis comentar que con la cervecita, el vino tal, se comenta de maravilla. Con el Bueno, primero la pregunta. No, pero con el vino se comenta de maravilla, Daniel. Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Buenas tardes, muchas gracias por venir, por dedicarnos a vuestro tiempo. Yo tenía 2 dudas, no sé si voy a poder responder, Daniel. Más alto porque sí, no sé si los de online te van a oír. Sí, perdón, yo tenía 2 dudas. La primera, aprovechando que en el colegio, ingeniería, en la organización de Teleco, preguntar sobre el futuro de la rentabilidad del sector telco, concretamente sabiendo los regulados que puedan estar, más concretamente en Europa, y cómo puede afectar esto al desarrollo también de las grandes tecnológicas. Dicho de otra manera, lo habéis dicho al principio, ¿no? Las tecnológicas son las que sustentan al final la economía, pero sin embargo, si no llega a ser tampoco por las telecomunicaciones, no podrían ser, o sea, si no llega a ser por los carriles que desarrollan las telecomunicaciones, no podrían usarse. ¿Qué futuro le veis a esa rentabilidad del sector? Y luego ya hablando más desde el punto de vista personal, como joven, ¿cómo veis el futuro para nosotros? ¿Cómo veis el futuro en el largo plazo, 20, 30 años? Sabiendo lo mucho que ha subido el nivel de vida, sabiendo que se han mantenido muchos salarios a lo largo de los últimos años, y qué podemos hacer para intentar también, siendo independientes, generar nuestra propia riqueza. Otra contesto la segunda. Contesta la segunda de antes. Yo hace unos años leí un libro muy interesante de Leopoldo Abadía, es un economista que ha escrito además libros pues, que eran fáciles, y le llamaron de su editorial un día y le dijeron: Leopoldo, ¿por qué no escribes un día sobre la familia? Que de eso sabes mucho. Y el otro decía, como si de economía no supiese nada de qué he hecho hasta ahora. Leopoldo tiene 12 hijos, ¿vale? Y entonces el libro lo recomiendo, se llama no sé cuántos consejos para una familia, y entonces hay una frase del libro que a mí me que él siempre dice, que en muchas conferencias que daba le decían, después de un panorama un poco negro por delante, le preguntaban: ¿pero qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Y Leopoldo decía: la pregunta no es qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar para este. Entonces, la clave del éxito
está en vosotros, no está en el mundo que tenemos por delante, porque vosotros lo podéis cambiar. Entonces está en vuestra mano. Vosotros decidiréis lo que queráis. Eso sí, el éxito que te os pille trabajando, porque no hay otra manera de conseguirlo. Y entonces, bueno, yo creo que además siendo ingenieros de Teleco y como madre de uno to be, creo que tenéis una cabeza muy bien amueblada como para ir buscando dónde están las oportunidades y poder aprovecharlas, porque en un mundo cada vez más tecnológico vais a marcar la diferencia, pero la diferencia la vais a poner en el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Os voy a dar 3 recomendaciones. Número 1, equivocaos. Que la inmediatez que ahora vivís os hace pensar que tenéis que ser ahora lo que vais a ser dentro de 30 años. Equivocaos, hay que equivocarse y aprender de las equivocaciones, no hacer el idiota. Equivocarse. Número 2, dejad de ver películas dobladas ayer. Cualquiera, japonesa, china, rusa, coreana, nunca, porque nunca tendréis idiomas si seguís viendo películas. Y número 3, que cuando penséis en el futuro, no penséis en el próximo puesto de trabajo que vais a tener, sino el siguiente. Cuando vayáis a buscar una oportunidad, no penséis en la oportunidad en la que estáis, sino la siguiente. Si eso te lleva a la siguiente, no, y así no os equivocaréis mucho. Os equivocaréis, pero aprended de eso. El y futuro no de estudiar. Eso es. Seguir estudiando, siempre hay cosas. El futuro de las telecos, ahí no puede ser tan... Es el mismo que el de la imprenta. O sea, hace falta imprentas, pero su valor relativo es cada vez menor. Yo creo que a la misma... había un altísima teleco europea que decía, nosotros sí que tenemos valor porque nosotros tenemos las redes y esa gente ahí con vaqueros, de gente que va con vaqueros de Apple y de Netflix y todo corbata. Eso, sin corbata, y qué tal, no sé cuántos, esos no tienen las redes, nosotros tenemos las redes que es el oro, estás equivocado. El mundo pertenece a los que saben por qué, no a los que saben cómo, y las telecos no tienen. No te digo que no vayan a existir, te digo que como futuro relativo, valoración, valor de esos activos, que son activos cautivos, y por lo tanto, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Es una concesión del Estado. Cuando ganas dinero te lo quita y cuando no ganas dinero también te lo quita. De todas formas, ¿cómo te llamas? Antonio, de todas formas, nosotros hablamos siempre del hipersector, porque realmente están totalmente, o sea, de la gran mayoría de nuestros compañeros no trabajan necesariamente, o no trabajamos, entre ellas me cuento yo, no trabajamos necesariamente en el mundo de las operadoras, eso ha habido mucha gente, pero lo que decíamos en la junta directiva nuestra, unos trabajan en la universidad, y no solo en el sector público, sino unos en temas de ciberseguridad, otros en temas de IoT, otros en temas, o sea, la gran mayoría, y por supuesto en computación muchísimos, porque como sabes, salía, por eso digo que en ese sentido, te lo digo para que no te vayas deprimido, Antonio, en ese sentido has elegido de lujo. Siguiente pregunta. Y luego no te preocupes. Y buenas tardes, trataré de ser breve. La primera de ellas, hemos hablado de que tenemos elecciones en Estados Unidos y que la opcionalidad, tanto ganen demócratas como republicanos, es que se sigue disparando el déficit y la deuda. Con un déficit estructural del 7-8%, la deuda disparada y aunque bajara en tipo de interés por, digamos, la rotación o el rollover de los intereses seguirían subiendo, ¿crees que es posible que tengamos un segundo de-rating de la deuda de Estados Unidos? Y por otro lado, en el caso del número de bajada de tipo de interés, el mercado hasta la semana pasada estaba descontando 6 en Estados Unidos, 4 en Europa y 3 en Inglaterra. ¿No parece excesivo, digamos, las pocas bajadas que se esperan en Europa teniendo un crecimiento muy inferior al de Estados Unidos? Bueno, las bajadas de tipos no deberían ser una función del crecimiento, que no tienen absolutamente nada que ver. Se supone que una entidad monetaria tiene que velar por la estabilidad de precios. Es una broma, pero deberían, ¿no? Entonces, la probabilidad hay mucha más probabilidad de que ese número de bajadas de tipos sea menor al que la gente ahora estima, porque siempre se estiman muchas más bajadas de tipos de las que se hacen, porque los tipos de interés ya son muy bajos, ¿vale? Esto es la otra cosa, que es que ¿cuánto tiempo vamos a vivir con los tipos altos? ¿Dónde están los tipos? ¿Entiendes? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. El riesgo de la deuda norteamericana te lo va a disfrazar, existe, todo eso que has dicho es completamente correcto, pero la política monetaria, que no deja de ser la cara B de la política fiscal, la política monetaria es un juego de a ver quién pierde primero, no de a ver quién gana. Y te garantizo que antes de que pase eso que tú estás diciendo, salta la deuda francesa, ¿entiendes?
Y entonces resulta que en relativo, como salte la deuda francesa y adiós, obviamente la española, la griega, la italiana, tal, etcétera, entonces en relativo la deuda norteamericana es más atractiva. O sea, cuando tú juegas a ser la Reserva Federal y no tienes ni la libertad de capitales, ni la libertad de empresa, ni libertad individual, ni las instituciones independientes contrapesos de Estados Unidos, ya has creado el problema que te va a hacer perder el primero. ¿Sabes? Te vas acercando al precipicio, no pasa nada, no pasa nada, y cuando llegas al borde del precipicio, que si será Jerome Powell, probablemente va a perder su puesto de trabajo, y es Larry Kudlow, hace así, y caes tú. Primero él, que el pobrecillo tiene una paciencia. Bueno, me referiré a la tercera parte de los que estáis desde TRESIC, es decir, a la gestión. Preguntar, ¿se hace con fondos de inversión propio? Y vosotros a mi cuestión, ¿cuánto tipo de estándar? ¿Y cuál es la que se obtiene? Me alegro mucho que me hagas esa pregunta. La mejor. Por esto lo que no dedicáis a gestión de mobiliarios. Espera, pero entonces que te lo pongan, es que por los online. Padre que no había estudiado en la London Business School, pero que era una persona, yo siempre era inteligente, me dijo, hijo, invierte en bienes raíces y, si es posible, si son inmobiliarios, en lo del pueblo. De manera que de esa forma tendrás siempre la garantía de que será difícil que valgan menos de lo que te sale asumiendo. Y hasta ahora, en términos nominales. Tengo que decir que me han dado su consejo, me ha dado enormes satisfacciones, bueno, aparte por 20, multiplicado su ahorro actual, nada mal, teniendo en cuenta el plazo. Pero ibas a contestar. Sí, las claro, carteras. Además que... nosotros tenemos las carteras de gestión discrecional, tenemos las principales, el inversor español, persona física, el instrumento ideal para invertir es el fondo de inversión, porque sabéis que el cambiar de un fondo a otro no tiene tributación, no se pagan impuestos hasta que no se reembolsa para disponer de ese. Entonces, desde el punto de vista fiscal es el instrumento más eficiente y el grueso de nuestras carteras de gestión discrecional están invertidas en fondos de inversión de terceras gestoras, ¿vale? De terceras gestoras, ¿qué quiere decir? Que hacemos una distribución por tipo activo, zona geográfica, duraciones de renta fija, mercados de renta variable, etcétera, y buscamos el mejor fondo que encontremos en el mercado para poder componer las carteras, tanto de gestión activa como de gestión pasiva, que eso también es importante, porque hay el gran mito de que la gestión pasiva es mucho más barata y que a largo plazo va a batir. Pues depende, hay mercados tremendamente eficientes como el mercado americano, que con gestión pasiva se invierte y se juega muy bien, pero el mercado europeo, los índices no son representativos del potencial de la economía y buscamos fondos de gestión activa para mercado europeo, por ejemplo, ¿vale? Pero son carteras de fondo. Luego tenemos carteras de renta variable y carteras de renta fija, carteras directas de renta variable, carteras directas de renta fija, pero el grueso de los clientes está en carteras. Tenemos carteras por perfiles de riesgo y por preferencias de sostenibilidad, con un mayor sesgo sostenible o un menor sesgo sostenible. Bueno, todo abanico. Entonces, si distinguimos los tres principales perfiles, que es la cartera cautelosa, la equilibrada y la arriesgada, la cautelosa lleva en torno al 6, 6 y pico. La 6 y pico, la equilibrada está en el entorno del 11, y las arriesgadas... Dato concretísimo. Y por último, de verdad, porque es cierto que luego podemos hablar todos, sí, pero es que sobre todo el Fondo Sur, pobrecillos, están de pie. Entonces, por último, tiene... Y economías muy dinámicas, como se va moviendo muy rápido, la economía americana que la nuestra, que estamos en lo real. Europa entra en una recesión alargada y continuada un poco hacia la relevancia económica. ¿Eso es real o quizá una percepción? Es una evidencia empírica. Tú piensas que ahora mismo los países que supone que están, entre comillas, creciendo, están creciendo a recuperar el nivel de 2019 en términos reales, después de aumentar el gasto público un 17%. Es decir, la inversión, el consumo está por debajo, ¿entiendes? Unión Europea, pero el Museo del Mundo. Ya, sí, que son muy famosos. 21, 55. Yeah. No, es peor. Es que es peor porque además Angela Merkel se equivocó. Somos el 7% de la población, el 21%, no, tampoco lo era, es que se equivocó, era el 21% de la riqueza y el 56% del gasto público. Claro, pero bueno, da igual, tú el gasto público lo puedes financiar
con mayor crecimiento, mayor empleo, etcétera. El problema de la Unión Europea es que, bueno, es el que todos conocemos. ¿Cuánto has dicho? ¿1000 no sé qué? 1110, Muy bien. más de 1110, más de 1110 KPIs. El otro día me decía un parlamentario europeo que estaba muy orgulloso porque habían firmado 56.000 iniciativas. Digo, pues nada, para adelante. Bueno, ahora de verdad bueno, tú terminas tranquilamente, tranquila. En la carpeta os hemos dejado una hoja que, si nos dejáis los datos, nosotros organizamos muchas conferencias, mucha videoconferencia, que es cómodo para conectarse con temas de macro, temas de geopolítica, temas de carteras, y si os pudiese interesar recibirlo, por favor, si nos dejáis los datos, os convocaremos para esa, sin ningún tipo de compromiso, pero es para poder haceros partícipe de todas esas conferencias de divulgación que tenemos ahí. Sonsoles, hay una última pregunta, he dicho antes que era la última, pero el pobre hombre me miraba diciendo yo llevo 5 horas, entonces, porque he tenido piedad de ti, te he visto así, digo, pobrecillo mío. Entonces, por favor, la última, y luego lo podemos hablar, ¿eh? No hace falta, lo digo porque los que están de pie hay que tener un poquito de cariño. Sí, estamos sufriendo el calor, ¿eh? Adelante. Los que estamos. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es para Daniel. Como buen liberal, quería preguntarle qué le parece, cuál es su opinión sobre la situación actual de expolio fiscal que hay en España. Y a colación de esto, ¿qué le parece el programa económico que propone el partido político Vox sobre un tipo fijo de IRPF del 15% hasta 70.000 euros y reducciones progresivas sobre hijo para fomentar la natalidad? La pregunta está en la respuesta, ¿no? ¿Qué me parece el expolio fiscal? El expolio fiscal me parece fatal, pero el expolio fiscal solamente va a aumentar. Y el programa de Vox, con todo mi cariño, no lo va a cumplir. No lo va a cumplir ni aunque gobernase, que no va a gobernar. Por lo tanto, pues me da exactamente igual. Un tipo fijo del IRPF lo tiene Rusia. Tiene cosas buenas y tiene cosas negativas, no tiene por qué ser. Pero a mí me da igual el tipo del IRPF si las cotizaciones sociales suben un 20%, un 30%, un 40%, ¿sabes? ¿Entiendes? Al final los impuestos totales siguen aumentando, ¿no? Entonces, a mí las propuestas fiscales en las que se dice vamos a hacer una rebaja aquí, en la que no se dice cómo se va a financiar, pues eso lo puede hacer Donald Trump, ¿eh? Y tiene las consecuencias que he dicho. ¿Cómo te llamas tú? Luis, ¿sabes? Pero no lo puedes hacer, ¿sabes? Los impuestos van a subir. No, es que no sea viable, es que tendrás que decir cómo lo vas a financiar. Lo que no se puede hacer es decir que vas a aumentar, que vas a acabar con las autonomías, que te cuesta 125.000 millones, que vas a aumentar las pensiones, que te cuesta un 40% del presupuesto, y que además no sé, da igual, no importa. Tenemos que ser un poquito más realistas con las expectativas, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Que es lo que ha pasado en tantas veces, que se promete y no voy a subir los impuestos y te los suben. Claro que te los suben. A propósito, la manera más inmediata de subirte los impuestos es la inflación. O sea, a mí me da igual el tipo. Si tienes un tipo flat del IRPF y la inflación es del 7%, te han subido los impuestos un 7%. Muchas gracias a los presentes y muchas gracias a los que están online y a los que habéis sido los sufridores, como las llamas tú. Los asientos baratos. Los asientos baratos. Los que habéis sido los sufridores de estar de pie, pero os ha interesado mucho. Y muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.